¿va? Génesis capítulo 26. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todo el pasaje y luego comenzamos con la exposición, ¿va? Y voy a resaltar una palabra, que es la que le da título al tema, para que noten de dónde está saliendo, ¿ok? Porque siempre hay que ver cuál es el punto principal del pasaje. Y fue una forma de saberlo es con las palabras que se repiten, ¿va? Entonces aquí va una palabra que se repite que es bien, bien importante, ¿va? Aquí va. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y, aquí viene, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: Es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, porque es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste: es mi hermana? ¿Por qué me dijiste: no sea, perdón, porque me dije: no sea que yo muera por causa de ella? Respondió Isaac. Dice el pasaje. En unos segundos. Dice, este, y Abimelec, versículo 10 dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubiera traído culpa sobre nosotros. Abimelec ordenó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas y vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, o sea, los robaron, y los llenaron de tierra. Y entonces Abimelec dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Y entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beerseba. Salud. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Dice: yo estoy contigo. ¿Sí? Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor.
y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué has venido a mí? Ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes. Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que dijimos: hasta ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos este pacto contigo. Dice el versículo 29, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete, y comieron y bebieron muy de mañana, y se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió, y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad Berseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Berí, elitita, y con Basemat, hija de Elón, elitita. Y ellos hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. ¿Ok? Entonces esa fue la lectura de todo el pasaje, de todo el capítulo. ¿Ok? Entonces vamos a estar observándolo todo, excepto esos últimos dos versículos que leímos. ¿Ok? Esos últimos dos versículos los vamos a estar reservando para la próxima, pero es prácticamente todo el capítulo lo que vamos a estar observando, ¿va? Y creo que es un tema bastante importante, porque el tema es Dios con nosotros. ¿Ok? A ver, vamos a comenzar. Quiero que comencemos nosotros pensando cómo es que Dios habita en los lugares. ¿Cómo es que Dios habita en los lugares? ¿Ok? Hay un término teológico que lo describe, que se conoce como la omnipresencia. Omnipresencia, ¿sí? Omnipresencia hace referencia a que Dios es totalmente presente, totalmente presente. O sea, Él está en todo lugar. No hay lugar que no esté, pero va más allá todavía de eso, ¿ok? Porque Él está en todo lugar, podría parecer un poco como que es un ejemplo, ¿no? Esa es la cantidad de espacio que existe y Dios abarca todo esto, pero ahí se queda, ¿sí? Y nuestro Dios es todavía más que ese espacio. En otras palabras, nuestro Dios abarca más que este espacio, ¿sí? El universo que existe, todo el universo, sus miles de millones de kilómetros, no pueden contener a Dios, ¿sí? Y eso es lo que quiero que pensemos para comenzar. Entonces, cuando decimos que Él es totalmente presente, no significa solamente está en todo lugar, sino que Él está más allá de los lugares, más allá del espacio que existe. Todo el espacio que existe no lo puede contener. ¿Ok? Y eso lo podemos observar en varios lugares. Por ejemplo, podemos observarlo en versículos como Jeremías capítulo 23. Si pueden, acérquense allá. Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24. Podemos observar nosotros esta realidad. ¿Ok? Entonces, Jeremías 23, versículo 23 y 24, está hablando Dios y dice: ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea, declara el Señor? Y aquí viene la parte importante también. ¿No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor? ¿Sí? Dice aquí el Señor, básicamente, yo estoy en todo lugar. Estoy cerca y al mismo tiempo estoy lejos, ¿sí? Estoy donde están los escondites más profundos que hay en todo el universo. Y estoy habitando y llenando todos los cielos y toda la tierra. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, Dios se encuentra en absolutamente todo lugar, ¿sí?
Entonces ahí ya tenemos la primera idea que les comentaba, ¿no? Imagínense todo el universo existente, Dios está abarcando todo ese universo. No hay un solo rincón de este universo donde Dios no esté, ¿sí? Dios se encuentra abarcando todo, ¿sí? Pero le estaba agregando una idea más, ¿no? Que era de, no solamente abarca ahí, abarca aún donde ya no existe el universo. Está abarcando fuera del espacio, porque aún este universo entero no lo puede contener Dios, ¿sí? No lo puede contener a Dios, más bien, ¿sí? Entonces dice también la palabra, los cielos y la tierra no pueden contenerlo, ¿sí? Si tú checas, eso se encuentra en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27 y es una descripción muy acertada, ¿no? Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, dice, ¿sí? Si es así, no hay absolutamente ningún lugar que pueda contener a Dios. Dios está en todo lugar, siempre presente, ¿ok? Entonces esto debería maravillarnos grandemente. Debería decirnos en verdad nuestro Dios es Dios porque está observando, atento todo lugar, todo momento, y nunca hay ningún lugar donde Él no esté. Y debería de reconfortarnos, además de asombrarnos, debería llenarnos de tranquilidad, a ti y a mí, porque tú y yo somos hijos y somos cuidados por este Dios. Y no hay un solo lugar donde tú no seas cuidado. Dios está contigo. Si tú estás en tu escuela, Dios está ahí. Si tú estás con tu familia, Dios está ahí. Si tú estás con algún enemigo que pueda surgir en tu vida, Dios está ahí contigo, ¿sí? Por eso es que les menciono estos versículos, ¿no? Y la omnipresencia de Dios tiene que ser un conocimiento que tengamos en nuestros corazones, ¿va? Ahora, aparte de eso, estoy mencionando esto porque este pasaje, si notan, resalté partes específicas donde se mencionaba que Dios estaba con Isaac. Dios estaba con Isaac, ¿ok? Entonces se nos muestra que de forma constante lo cuidaba, de forma constante veía por él, ¿ok? Pero Isaac no todo el tiempo entendió esta lección. Este pasaje que leímos nos trae varios errores que cometió Isaac, donde básicamente como que se olvidó que Dios estaba con él. Y tú y yo el día de hoy tenemos que aprender de esos errores para que nunca nos olvidemos que Dios está con nosotros en todo momento, ¿va? Por eso yo creo que Dios puso esta historia en la Escritura, para que tú y yo recordemos que esta es una verdad para todo cristiano. El Dios que está en todo lugar y en todo tiempo está con nosotros para protegernos y para bendecirnos. ¿Ok? Se lo repito, esta es la lección. El Dios que está en todo lugar y en todo tiempo está con nosotros para protegernos y para bendecirnos. ¿Ok? Él lo ha prometido. Tú y yo lo que tenemos que hacer es agarrar con fe esta enseñanza, agarrarla en nuestros corazones y que habite ahí dentro. ¿Va? Entonces eso es lo que vamos a ver. Me gustó mucho una frase de John Wesley que encontré, que era que John Wesley es un pastor que se volvió muy famoso alrededor de los 1700 si no me falla, 1800 quizás, si me están fallando los números, por estar moviendo la iglesia en lo que era el Reino Unido y en América, ¿ok? Era un predicador muy bueno. La forma en la que predicaba al aire era muy, muy bueno. Y él dijo, justo antes de morir, dijo estas palabras, ¿ok? Dijo, lo mejor de todo es, Dios está con nosotros. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. No tenés enseñanza. Sus últimas palabras quería dejar algo bien importante, que recordar a su gente de Dios que Dios está con ellos, ¿va? Entonces, por eso es tan importante este tema, ¿va? Ahora, la forma en la que va a funcionar esto, para los puntos que vamos a estar observando, va a ser así. Eh, Hay tres veces específicamente
donde se dice que Dios estaba ahí, que quiero que notemos, ¿ok? Chequen el pasaje. 3 veces en específico donde dice que Dios estaba ahí. La primera se encuentra en el versículo 3, ¿ok? La primera se encuentra en el versículo 3. Acompáñame, vamos a leerla. Génesis 26, versículo 3. Y noten que se encuentra en pasado, ¿ok? En pasado, perdónenme, en futuro, perdón, en futuro, me estoy confundiendo yo. En futuro dice, chequen, reside en esta tierra y yo estaré contigo. Noten que es una promesa hacia el futuro, ¿ok? Promesa hacia el futuro dice, yo estaré, yo Dios estaré contigo en el futuro, ¿ok? Entonces noten eso. Segundo, chequen el versículo 24. Una segunda vez que aparece esto de estará con Isaac. ¿Qué dice? Chequen el tiempo otra vez, es tiempo presente ahora, ¿ok? Tiempo presente. Chequen el versículo 24, dice, el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo en el presente. Yo estoy contigo ahorita, ¿ok? Y la última vez, que está en el versículo 28, ¿en qué tiempo creen que está? Falta uno. Ya vimos futuro, ya vimos presente. ¿Cuál falta? Pasado. ¿Ok? 28 dice, ellos, que era Abimelech y su consejero y el jefe de su ejército, le dijeron a Isaac, le dijeron, vemos claramente que el Señor ha estado, tiempo pasado, contigo. Vemos que en tu vida se nota que ha estado Dios contigo. ¿Ok? Entonces la forma en la que vamos a verlo es así. Vamos a verlo en 3 tiempos. Dios está con nosotros en un tiempo futuro, porque nos promete que va a estar con nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar a eso? Dios está con nosotros el día de hoy. Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar a eso? Y Dios ha estado con nosotros ya un tiempo. ¿Cómo vamos a reaccionar a eso? ¿Sí? Entonces, esos 3 tiempos son los que van a estar definiendo nuestros puntos para el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el primero, ¿va? Dios estará con nosotros. Primer punto, Dios estará con nosotros. ¿Ok? Y aquí la forma en la que observamos en la vida de Isaac es que Dios prometió eso en un tiempo de escasez. ¿Ok? Estaba pasando por hambruna la tierra. ¿Ok? Y en ese momento va y le promete, yo estaré contigo. ¿Ok? Entonces aquí, estoy adelantando, pero yo creo que igual y sí vale la pena. Dios nos promete que estará con nosotros en las dificultades. ¿Ok? Dios estará con nosotros, por ejemplo, en tiempos de escasez. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver la historia de Isaac. ¿Qué es lo que pasó? Dice el versículo 1. Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Tenemos que notar bien, bien fácilmente. Están ellos en una tierra que es una tierra complicada. Están en una tierra que es árida. O sea, hace que es una tierra que tiene pocos frutos en comparación con otras, ¿sí? En estas tierras donde se encuentran aún el día de hoy, en el área de Israel, se sucede que muy comúnmente pasan tiempos donde no hay lluvias, ¿sí? Pasan tiempos que se sabe que no va a llover y luego tienen que como que poner su esperanza en el tiempo donde saben que es más probable que llueva. Pero aún esos tiempos de llover a través del año, aún esos tiempos pueden ser escasos y puede suceder que suceda esto, que no llegue la lluvia. Y si no llega la lluvia, no llega el alimento. Y entonces llega hambre a la tierra. Tú y yo no nos encontramos en ese tipo de tierras. A pesar de que México es conocido por ser un lugar que también en cierta forma es un poco árido en varias secciones, el área en el que nos encontramos nosotros, la verdad es que llueve durante todo el año. Hay partes donde hace muchísimo calor y quizás no llueve tanto, pero aún así llueve. Ahí estamos hablando de que literalmente podía pasar que no lloviera en todo el año. ¿Ok?
Entonces, aquí lo que sucedía muy comúnmente era que cuando llegaban estos tiempos, la gente que estaba habitando se movía de la tierra, se iba a otro lugar. Tenían ellos, por ejemplo, cerca Egipto, y Egipto era conocido porque estaba justo al lado del río Nilo. Y como era un río gigantesco, como lo es todavía, podían ellos acercarse a ese río confiados de que iba a haber agua. Podían acercarse y darle de comer a sus ganados y estar habitando provisionalmente ahí cerca. ¿Sí? Entonces aquí lo que podía haber pasado con Isaac era que él tenía este mismo pensar. Y entonces Isaac pasó de estar en el centro de la zona de Israel a Gerar. Gerar dice, Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Ok, imagínense un mapa aquí. Imaginen que esta es la zona de Israel. Y tenemos nosotros Israel acá, Egipto se encuentra por acá. Ok, no estoy seguro de qué lado me están viendo porque es posible que la pantalla esté volteada, pero Egipto está como para abajo hacia la izquierda. Ok, está en dirección oeste. Ok, entonces, aquí está la zona de Israel. Y pongan ustedes que estaba como por acá Isaac y Gerar se encuentra por acá. Entonces Isaac ya iba de camino hacia Egipto. Estaba bajando y llegando al sur, donde se encontraba Gerar. ¿Ok? Entonces ya estaba de camino. ¿Qué sucedió en ese momento, cuando ya se encontraba de camino? Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, algo similar ya había pasado con él. Él abandonó la tierra de Israel para ir a Egipto. Se olvidó que él estaba llamado a habitar en la tierra de Israel. Se olvidó que Dios mismo le había dicho que él lo iba a prosperar y defender. ¿Sí? Entonces Isaac ya estaba yendo por el mismo pecado. Y entonces lo que sucede aquí es que Dios interfiere. Y Dios le dice, yo no quiero que tú actúes con esa misma desobediencia. Y la forma en la que intercede para hacer esto, ojo, es que le da a ambos una instrucción y una promesa. ¿Ok? Bien, bien importante. Para que tú y yo actuemos como tenemos que actuar, Dios hace lo mismo. Dios siempre nos da una instrucción que es unido a una corrección y nos da una promesa. Es la forma en la que Dios actúa. Dios no tiene que actuar necesariamente así. Si ustedes observan la forma en la que actúan la mayor parte de los líderes, de los jefes, la forma en la que actúan simplemente es esta: te doy tu instrucción, lo tienes que hacer. ¿Sí? Usualmente actúan así. Pero Dios es muy misericordioso y lleno de gracia con nosotros. Y entonces no solamente nos da la instrucción, no solamente nos dice qué hacer y no hagas preguntas, sino que unido a eso nos motiva con promesas. ¿Sí? Este, si tú y yo vemos nosotros la palabra, vamos a ver que está llena de estas dos cosas. Está llena de instrucciones, cosas que hay que hacer, con correcciones a lo que no hay que hacer. ¿Sí? Y está llena al mismo tiempo de promesas, ¿ok? De cosas que nos tienen que motivar y decir, ¿sabes qué? Este es el mejor camino. Esas promesas son como, si tú vives de esta forma, vas a prosperar, ¿sí? Y esa es la forma en la que le habla aquí a Isaac. Chequen lo que le dice a Isaac. Le dice, el Señor se le apareció, versículo 2. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. Ahí está la instrucción, la corrección también. Sé que ya estabas yendo hacia Egipto, no lo hagas, ¿sí? Sé que, para nosotros, sé que ya estabas pensando en algún pecado, sé que ya estabas teniendo una duda, sé que ya estabas teniendo un miedo, no lo hagas, ¿sí? La forma de instrucción, corrección. Le dice a él, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra. Y aquí viene la parte de promesa, instrucción con promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente te serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
Noten la forma en la que está hablando. Es una forma de hablarle que dice básicamente, tengo muchas buenas promesas para ti. Y le reitera una y otra promesa, ¿sí? Y así nos trata también a nosotros. Quizás tú tienes algún deseo que está alejado de la voluntad de Dios. Dios va y dice, no lo hagas. Pero lo digo porque tengo algo mucho mejor para ti, ¿sí? El texto que estamos viendo es Génesis 26 y estamos en el versículo 4 ahorita, ¿ok? Entonces, Génesis 26, versículo 2 al 4, nos dicen esta instrucción promesa, ¿va? Noten que le dice que fue así también para Abraham, así también para Abraham, dice el versículo 5, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, perdón, y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Le dice, a Abraham le fueron dadas también estas promesas y él obedeció, ¿ok? Le fueron dadas promesas con instrucciones, igual que a ti, Isaac, ¿sí? Entonces, la forma en la que tendría que haber pensado Isaac, tendría que haber recordado la vida de Abraham. A Abraham, por ejemplo, en un momento se le dijo, salte de tu tierra. Y esa fue una instrucción, ¿sí? Y yo te daré una tierra, promesa, ¿sí? Circuncida a todos los varones que hay en tu casa y serás multiplicado y tu descendencia y bendecirá a muchas naciones. Instrucción y promesa. Siempre funciona así, ¿sí? Entonces tú y yo también tenemos esas. La forma en la que tenemos que estar actuando nosotros es, si vemos nosotros las instrucciones de Dios, hay que procurar obedecerlas. Si vemos las promesas de Dios, hay que procurar apropiárnoslas de tal forma que nos ayuden a cumplir las instrucciones de Dios, ¿sí? Si Dios te dice no temas, está perfecto. Ahora agarras la promesa y observas una promesa como Romanos 8:28, que es la promesa que les he dicho de forma constante ya varios meses, ¿no? Todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Ok, si Dios dice no temas, instrucción, agarro la promesa y esa promesa me la creo y entonces ya no voy a temer, ¿sí? Esta es la forma en la que funciona. Ahora, ¿cuál sería la promesa para el día de hoy? La que tú y yo tenemos que agarrar. Es la del título. Dios estará contigo. Es la promesa que tenemos que ver. Porque esa promesa sigue activa el día de hoy. Para nosotros no está activa la promesa, te daré a ti esta tierra. De Israel me refiero, ¿sí? Ya podemos ver nosotros después que sí está la promesa de que nos dará el mundo, pero ahorita no es la que nos quiero concentrar, ¿ok? Para nosotros no está activo, me refiero a las promesas que están en estos versículos 2 al 4, porque tú y yo no somos esta gente, ¿sí? No somos Isaac ni Abraham, ¿ok? Pero hay promesas que se han dado para ti y para mí, que están a lo largo de toda la palabra. Y una de esas promesas es que Dios dijo que estará con nosotros, ¿sí? Tú y yo, entonces tenemos que agarrar esta promesa y apropiárnosla. Vamos a ver un lugar donde está esta promesa. Si pueden, acompáñenme a Hebreos 13, versículo 5, ¿sí? Hebreos 13, versículo 5. Y podemos ver un pasaje donde está esta promesa. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es que tenemos que irnos a estos pasajes y observarlos una y otra vez y hacer que formen parte de nuestra vida, ¿ok? Tenemos que leerlos y releerlos y memorizarlos y creérnoslos grandemente, ¿ok? Hebreos 13, versículo, ¿qué dije? Versículo 5, ¿ok? Dice aquí, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Aquí está. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo el versículo 6, nada más porque también me gusta. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Ok? Eso está bien bonito. Está citando el Antiguo Testamento,
pero está diciendo, esta promesa sigue activa el día de hoy. Tú y yo, Dios nos ha dicho, nunca te dejaré. Estoy contigo, nunca te desampararé. Y eso, esa promesa, dice este mismo versículo, nos tiene que motivar al menos a esto, a no temer. Nos tiene que motivar al menos a esto, a no tener avaricia, a estar contentos con cómo está nuestra vida, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Sí? Entonces es la forma en la que tenemos que agarrarlo. Dios ha prometido, yo estaré contigo. ¿Ok? Entonces aquí eso es lo que tenía que haber pasado con Isaac. ¿Va? Vamos a ver qué es lo que pasó con Isaac, de todos modos. Regrésense a Génesis 26 y vamos a notar que no es lo que pasó. Él no fue y agarró esta promesa y sintió la presencia de Dios por completo. Al principio parecería que sí, porque si ustedes checan, sí cumple Isaac lo de no irse a Egipto. Entonces ahí parecería que está yendo todo bien. Y podríamos nosotros decir, bravo, lo estás haciendo bien. Pero luego se torna un poquito diferente la cosa. ¿Va? Entonces vamos a ver qué pasa. Vemos nosotros cómo es que falla en entender esta promesa. Sigo leyendo. Este, versículo 6. Habitó, pues, Isaac en Gerar, cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Llega una segunda prueba. Había pasado ya la prueba de la escasez. Salió con éxito, ¿sí? Pero aquí llegó una segunda prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba del temor. Quizás sí estaba confiando en que Dios estaba con él cuando había escasez. Pero cuando llega el temor, ya no confía en la promesa, ¿sí? Ahí tú y yo tenemos que aprender. Usualmente a los cristianos no nos viene de prueba en prueba, o sea, una a la vez, sino que vienen varias, ¿ok? O aunque sea, se sienten como varias, ¿ok? Entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es aprender a luchar más de una vez, a seguir luchando constantes. Imagínense ustedes un ring de box, este, un, son cuadriláteros, ¿no? Un cuadrilátero, ¿sí? Y ustedes van y suben ese ring. Están con sus guantes, están listos para la batalla. Llega el primer golpe, lo esquivas. Perfecto, todo está yendo bien. Pero si el siguiente golpe no lo continúas esquivando, no te defiendes, no regresas, no va a servir de nada que esquivaras el primero, ¿sí? Necesitamos seguir constantes, es la idea, ¿va? Entonces aquí lo que sucede es que llega una segunda prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba del temor por la vida de Isaac, ¿ok? Lo que sucedió básicamente es que Isaac, lo que, lo que sucedió, perdón, está pasando una moto, cuando llega él a la tierra de Gerar, es que hombres de esa tierra comienzan a observar y a agarrar interés en su mujer. Y la forma en la que él pudo haber respondido fue decir, es mi mujer. Pero luego le surgió este pensamiento, quizás si ellos dicen eh, que quieren tenerla aún así, van a ir por mi vida, me la van a quitar, van a asesinarme para agarrar de mujer a Rebeca. ¿Ok? Ojo, hay que notar que eso era un poco más común de lo que nosotros podríamos pensar el día de hoy, ¿no? Solamente hay que recordar, por ejemplo, la historia de David y Betsabé. Si ustedes recuerdan, lo que sucedió ahí fue, Betsabé tenía un esposo y a David no le importó. A David dijo, yo la voy a tomar. Y entonces consiguió que asesinaran a su esposo. Entonces algo así es lo que podía pasar aquí, que simplemente los hombres que como eran paganos, no conocían a Dios, fueran y dijeran, vamos a asesinar y me voy a quedar con su mujer. ¿Ok? Ahora, la forma en la que responde entonces ante este temor, ¿cuál es? Va y dice, es mi hermana, porque tenía de temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, que es de hermosa apariencia.
Ok. Aquí hay un segundo punto de similitud entre la vida de Isaac y de Abraham dentro de este pasaje. Ya les había comentado hace rato, en la vida de Abraham había también habido hambrunas, y entonces él también se fue más bien a Egipto. Isaac casi se va a Egipto, ¿sí? Entonces un punto de similitud. Aquí hay otro. Ambos tuvieron miedo de que los asesinaran por causa de su mujer, ¿sí? Ahí ya hay una lección que está implícita, que es básicamente que las historias de tentaciones de las personas se van repitiendo. Tú puedes ir y observar la experiencia de otra persona y ha tenido tentaciones muy similares a las tuyas o a las que tú vas a tener en el futuro. Vale la pena, por eso, ir aprendiendo qué hacer y qué no hacer, ¿sí? E ir aprendiendo de los errores, ir aprendiendo de los éxitos. Aquí, Isaac no aprendió de los errores de su padre, porque su padre cuando tuvo temor, mintió también y dijo, es mi hermana, haciendo referencia a su esposa, y lo hizo 2 veces, ¿ok? Y aquí Isaac está cometiendo exactamente el mismo error. Y a Isaac se le está subiendo un nivel más de maldad, si me preguntan, ¿ok? ¿Por qué? Por varias razones, pero aquí les va unas cuantas, ¿ok? Se le subió a a mostrar más maldad que su padre, porque su padre dio una media verdad. Él dijo, es mi hermana, cuando era ambos, su hermana y su esposa, su media hermana y su esposa, ¿ok? Entonces, ahí más o menos verdad, ¿ok? Pero aquí no es su hermana, aquí solamente era su esposa y está mintiendo por completo entonces, ¿sí? Se le subió más maldad. ¿Por qué? Porque él ya sabía de los errores de su padre y aún así estaba actuando así. Es una segunda razón. Una tercera razón, se le subió más maldad porque, esa es la que más yo creo que es importante, porque al hacer esto mostró cobardía, cobardía, egoísmo y falta de fe. ¿Ok? Bien importante. Cobardía. Estaba temiendo por su vida. ¿Sí? Estaba diciendo él, básicamente, eh, como veo yo que mi vida puede terminar. Y eso es lo que guía mis acciones. Cuando una persona se deja guiar por el temor para decidir sus acciones, surge la cobardía. ¿Sí? El temor nunca tiene que ser nuestra guía en nuestras decisiones. Bien importante. ¿Va? Lo segundo que mostró que les dije es egoísmo, porque él fue y dijo eso a costa de su mujer, ¿ok? A costa de su mujer, porque cuando él decía no es mi mujer, cualquiera la podía haber tomado, podrían haberla tomado como su mujer, ¿sí? Entonces se salvó a sí mismo, pero no salvó a ella, no vio por ella, ¿sí? Algo que también sucede muy grandemente con nosotros. Tendemos a tomar decisiones egoístas, donde contemplamos cómo salir bien nosotros, pero no pensamos en la otra persona, ¿ok? Entonces este temor puede presentarse como te doy a ti una oportunidad de salir, pero no a un ser querido, no a la persona que tienes de responsable, no a la persona que tú tienes que cuidar. Si nosotros cedemos ante eso, estaríamos actuando no solamente cobardemente, sino egoístas. Y finalmente, lo último y peor, falta de fe. Falta de fe. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, yo estaré contigo. Dios le dijo, yo estaré contigo, y al hacer esto, él no estaba confiando que Dios estaba con él. Por eso les digo, esta historia es de aprender que Dios está con nosotros. Porque tú y yo también puede suceder esto. Dios ya te lo dijo, Dios ya te dijo, yo estoy contigo a través de este mensaje. Dios ya te dijo en otras ocasiones cuando leíste la palabra
y prometía a él. Pero si el día de mañana te encuentras con una prueba y no actúas, confiado, lo que estás mostrando entonces es que no crees en lo que leíste, no crees en lo que escuchaste. Cuando suceden ese tipo de mensajes, y estoy viendo esto, reta mucho, porque en parte yo los leo y digo, pues tiene que ser yo el primero que le pegue, ¿no? Tengo que ser el primero que lo reciba, ¿no? Pero aún así, parte de mí dice, ya sé qué pruebas pueden venir y sé que podría caer en ellas. Entonces tiene que ser entonces una constante oración, tiene que ser examinar mi alma y estar diciendo, Dios está espacialmente conmigo. Aquí está, me está viendo y está conmigo su presencia. Dios está especialmente conmigo. Me ha dicho que soy su hijo, me ha dicho que va a estar conmigo en promesas. Dios está para bendecirme y para protegerme. Y yo tengo que creerme eso. ¿Sí? Entonces yo les digo, ustedes hagan lo mismo, ¿no? Y cuando veamos que el hermano, cuando ustedes me vean a mí, que no esté teniendo éxito en esto, apoyar, ¿sí? Y recordar estas enseñanzas que son tan importantes, ¿sí? Entonces, las tentaciones van y se repiten muy constantemente, de persona a persona. Tú y yo tenemos que reaccionar a ellas confiando en que Dios está con nosotros y no dejar que nos aplasten hasta que nos olvidemos de Dios, ¿va? Entonces, aquí lo que sucede es que había mentido y iba a llegar una corrección de parte de Dios a Isaac, ¿va? Ahora, la forma en la que llega la corrección es una de esas formas que más duelen, quizás, yo creo. Porque en cierta forma, cuando llega la corrección de un hermano, como que lo sientes como un trato amoroso, ¿no? Pero aquí le va a llegar una corrección a Isaac de una persona que no es creyente, que es Abimelech. Vamos a verlo, ¿va? Dice el versículo 8. Y sucedió que después de haber estado ellos ahí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a su mujer, Rebeca. Me voy dando cuenta que ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, les dejo esta última lección, ¿va? Aquí lo que sucede es que Abimelech, que era el rey de los filisteos, eh, no se sabe si el mismo Abimelech que se mencionó en la historia de Isaac o no, porque era un nombre muy repetido y era un nombre que quizás hacía referencia literalmente al rey. Pues no se sabe, ¿no? Pero un Abimelech, va y los observa desde su lugar y observa que estaba Isaac con Rebeca y estaban, la palabra literal es riéndose. Esa palabra nada más es para decirlo, te lo dejo a tu imaginación, qué estaban haciendo, ¿ok? Porque era algo de tal forma que se notaba que no era su hermana, sino que era su mujer. La NBLA, para hacerlo más claro, va y coloca la palabra acariciándose, ¿ok? Entonces estaban acariciando de tal forma que se notaba que no era su, su hermana, sino que era su mujer, ¿ok? Entonces lo que sucede ahí es que Abimelech va y lo confronta y le dice, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Si alguien la agarraba como mujer, habría estado obrando mal y nos habría caído mal a todos. Has actuado mal, le está diciendo. Noten ahí qué grande es que la persona que lo corrige es una persona que no es creyente. Eso nos dice varias cosas, hermanos. Nos dice, tú y yo estamos siendo vistos de forma constante, aun cuando no lo sabemos. ¿Sí? Ha habido varias ocasiones que yo este, como que he retado un poquito esta parte con Luz, porque a Luz como que no le gusta hablar de tal forma que lo puedan escuchar los demás, ¿no? Entonces, como que luego yo como que lo reto para que note que no siempre nos están viendo, ¿no? Como que cada quien se interesa por sus cosas, ¿no? Y entonces hablo un poquito más alto para que lo note ella, ¿no? De nadie voltea, ¿no? Pero eso no significa que no pueda haber un momento en el cual de la nada te salga una persona que te ve, ¿sí?
una persona del mundo o una persona de la iglesia que de repente va y observa lo que tú estás haciendo, ¿no? Y quizás tú ese fue el momento que decidiste, no, pues voy a relajarme y voy a hacer lo que yo quiera y rendirme a la tentación, al pecado. Y no sabes que estás siendo visto, ¿saben? Entonces esa parte nos tiene que enseñar a nosotros que no vivimos para nosotros mismos, hermanos. Tú y yo no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios y vivimos para Dios en todo momento. Entonces no puede haber ningún momento en el que digamos, en este momento me siento seguro, voy a poder actuar como yo quiera. No es así, ¿ok? Eso nos dice claramente la palabra. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 7. Ya con esa idea termino y hay un pequeño resumen y ya la próxima semana lo terminamos. Sí, no me dio tiempo como pensaba. Pero bueno, Romanos capítulo 14, perdón, versículo 7, ¿no? Si pueden observar en este pasaje, que nos da una lección bien importante, que es que tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir no solamente delante de Dios, sino delante de la gente, ¿ok? Entonces tenemos que dar un buen testimonio de quién es Dios delante de la gente. Romanos 14, versículo 7, dice así, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, ¿sí? Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Ok? Entonces tú y yo en todo momento tenemos que estar procurando, estar viviendo una vida que dé un buen testimonio. ¿Va? Y vamos a observar repetir lo que hemos observado hasta ahorita. Básicamente sería, Dios nos ha prometido que estará con nosotros. Esa promesa nos tiene que hacer vivir el día de hoy de una forma distinta. Vivir nosotros con confianza, con seguridad. Si tú y yo nos rendimos al temor, podemos llegar a cometer acciones que deshonren a Dios y que la deshonren delante de las personas. Entonces tenemos que esforzarnos por en verdad creer esto. Pero les voy a ser bien honesto, es bien difícil. Como nos muestra el hecho de que Isaac, uno de los patriarcas, falló, es básicamente que nos dice que todos nosotros podemos fallar. Entonces no lo podemos hacer solos. Tenemos que agarrarnos de Dios en su palabra y repitiendo Hebreos que les había comentado hace rato. Déjenme recordar qué pasaje era. Era Hebreos capítulo 13, versículo 5. Tenemos que seguirlo recordando nosotros, ¿va? Y tenemos que orarle a Dios para que Él nos enseñe esto. Y en verdad nos lo creamos en nuestros corazones. Cuando vemos nosotros que fallamos, admitirle a Dios. En verdad, en este momento desconfía de ti, pero ayúdame para que la siguiente vez lo recuerde y en verdad aprenda estas lecciones. ¿Va? Hay que aprovechar estas historias y no caer en los mismos errores, ¿va? Porque tú y yo tenemos las mismas tentaciones. Entonces hay que mantenernos firmes, viendo el ejemplo de Isaac aquí. ¿Va? La próxima semana ya observaremos cómo es que Dios está con nosotros en tiempo presente y cómo es que está en tiempo pasado. ¿Va? Por ahorita vamos a dejarlo así. Dios estará con nosotros en tiempo futuro. Hay que agarrar esa promesa de parte de Dios. ¿Va? Vamos a orar. Si pueden, acompáñenme. Padre, gracias porque tú eres tan grande, tan bueno con cada uno de nosotros, de tal forma que no nos dejas a nuestras propias seguridades, a nuestros propios pensamientos, sino que nos ofreces una mejor seguridad, que nos dices que tú estarás con nosotros. Ayúdanos a que eso sea algo que nos aliente de forma constante a vivir seguros, que haga que no tengamos temor de absolutamente nada ni de nadie, Padre. Que nos entreguemos a vivir como tú quieres, una vida que sea entregada a ti y no vivamos para nosotros mismos, Padre. Ayúdanos porque en verdad es muy complicado aprender esto, si no es que obra tu espíritu y tu palabra dentro de nosotros y que podamos confiar en verdad en esto.
Padre, te pido por las personas que ahorita están pasando por alguna dificultad. Quizás hay una escasez, quizás están críticas, quizás hay alguna otra dificultad que no conocemos, Padre. Pero quiero que tú obres en este momento con tu palabra para que les traigas esperanza a estas personas. Sabemos que estamos en un mundo bien difícil porque está lejos de ti y hay muchas pruebas que se acercan a nosotros en conjunto. Ayúdanos a que estas palabras sean las que nos hagan tener éxito. Que recordemos que lo mejor de todo es que tú estás con nosotros, Padre. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.